Me sorprende ver tantas manifestaciones malignas en todo el mundo. Lo he visto en muchos crímenes de odio o agresiones, en guerras y en muchas cosas más. El otro día, uno de los miembros de nuestra iglesia nos llamó porque a su primo, que era policía, lo mataron de 4 tiros. Hace unos años atrás también vimos lo que pasaba con la hija de nuestra pastora regional, la anterior pastora regional, que también murió de un crimen de violencia doméstica. Una situación parecida a esta también la vi al principio de mi trabajo pastoral en Puerto Rico, cuando el hijo de uno de los miembros de nuestra iglesia fue asesinado en un asalto al frente de su casa. A veces pienso que todos estos crímenes son malvados y que están sucediendo alrededor nuestro constantemente. Pero déjenme decirle que esta no es la única manifestación del mal. También vemos el mal manifestándose alrededor nuestro día a día. Sin embargo, cuando leemos un texto como el de hoy en Juan, podemos ver que esto ha sucedido en la historia de la humanidad todo el tiempo. El libro de Juan, el Evangelio según Santo Juan que nos utilizamos hoy para reflexionar, es un texto bíblico en el cual Juan, el autor, está hablando de las diferentes temáticas del momento. En el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, vemos estas marcadas diferencias temáticas y estilísticas y diferencias en lo que sucede y que está expresado en los otros evangelios canónicos como Mateo, Marco y Lucas. En Juan también podemos ver muchos pasajes que no tienen equivalente en los evangelios canónicos y se presentan solamente y únicamente en el Evangelio de Juan. Pero también presenta contenidos, lenguaje, expresiones y giros en la predicación de Jesús y los vemos en diferentes lugares donde se expresó su ministerio. Vemos también en este evangelio el estilo apostólico del momento y la redacción final del texto, el cual se escribió aproximadamente en los 90 después de Cristo. Debido al mal que ocurría en esa época, el autor dice lo siguiente en Juan 3, 14 al 21. Y así como Moisés levantó la serpiente del desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podríamos decir que en las escrituras no solamente vemos estos ejemplos donde están las expresiones del mal en los evangelios, sino también alrededor de toda la historia de la humanidad. Vemos que Dios tiene que reaccionar a esta situación de la humanidad. Por ejemplo, vemos el ejemplo cuando el mundo fue inundado con la inundación que ocurrió en épocas de Noé, el cual Dios utilizó, ¿verdad? Porque había mucho mal en la tierra, según dice el texto. También vemos un texto parecido cuando Dios confundió los idiomas en la Torre de Babel, porque decía la escritura que ellos querían acercarse y ser como Dios. Así que vemos muchas manifestaciones alrededor de la escritura donde Dios toma control de una manera diferente. Pero aquí cambia la metodología. La metodología ahora en el Evangelio es traer a Jesús, es recordar que Dios es misericordioso. Es una palabra importante la que nos trae el texto de hoy y el motivo por el cual Jesús vino al mundo y con sus discípulos compartieron el mensaje de salvación, que aún hoy nos pide Dios también que compartamos. Dios en su misericordia sabe que el ser humano no puede alcanzar salvación por sí mismo, así que de esta manera nos recuerda que particularmente ahora en el tiempo de Cuaresma, donde estamos recordando que Jesús vino al mundo y murió por la humanidad, tenemos que compartir este mensaje. Por eso el texto sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos un tono de cambio en el mensaje de la palabra. En el pasado pues veíamos estas expresiones de juicio, ¿verdad? Pero aquí entonces vemos ya un cambio a misericordia. Y vemos textos, por ejemplo, en la escritura como el libro de Jonás, donde ya la metodología de Dios empieza a cambiar. Es una metodología de misericordia. Por ejemplo, cuando Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, entonces Dios los perdonó y les dio una oportunidad de ver la misericordia. El autor en el texto aquí de Juan nos recuerda que Jesús a eso vino al mundo, a traer misericordia. No vino a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Incluso cuando a veces esto se nos hace difícil recordarlo, a veces solo recordamos el juicio, el Evangelio de Juan nos da la razón principal por la cual Jesús viene al mundo, que es la salvación. En el verso 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es importante recordar el mensaje de este evangelio. Incluso cuando el ser humano prefirió, según el autor, la oscuridad, la luz llegó al mundo por medio de Jesús. La luz es la que nosotros tenemos que compartir con otros. Esta luz que proviene del mensaje de salvación de Jesucristo. El texto dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. No recordemos este mensaje como oídos sordos. Recordemos este mensaje de manera positiva. Recordemos que todos necesitamos la inspiración de este mensaje. Todos necesitamos la luz de Cristo. Jesús a veces hablaba de la luz y decía que la luz no se puede poner debajo de una mesa porque no va a alumbrar el salón, sino que hay que ponerla encima de una mesa para que alumbre el lugar. Asimismo, hemos sido llamados a compartir ese mensaje. Jesús es la luz del mundo y cada uno de nosotros somos alumbrados por esa luz. Estamos también siendo llamados por este mensaje a difundirlo, al igual que los discípulos. Dios dará el crecimiento. Nosotros solamente somos llamados a difundir el mensaje. Yo no puedo explicarte hoy por qué suceden cosas malas a nuestro alrededor, por qué hay tantos crímenes de odio, por qué hay tantas cosas difíciles, por qué prefieren los seres humanos la oscuridad a la luz. Dios tiene la respuesta. Sin embargo, te puedo decir lo siguiente, Dios vino al mundo para salvar al mundo y envió a su Hijo para darnos vida eterna. Y ese es el mensaje que Dios nos llama a difundir. La luz que vino al mundo, la luz que tú y yo seguimos. Podemos decirlo sin cansarnos y compartir esta palabra porque es el mensaje de salvación. Te invito a que al acercarte a la mesa recuerdes este mensaje. ¿Por qué estás aquí? Porque Dios te llamó, porque te amó, porque te escogió y porque te proveyó la luz para que tú, Señor, para que tú pudieras alumbrar a otros y compartirle el mensaje del Señor, el mensaje de salvación. Esta es la palabra y la esperanza que hemos recibido de Jesús, que en Jesús hay sanidad, hay amor y hay salvación. Así que recordemos este mensaje al acercarnos a la mesa, que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo por ti y por mí para que no perdiéramos, sino que tengamos vida eterna. Continúa compartiendo este mensaje con otros. Dios te bendiga.